¿Cómo están? Buenas noches. Empezaremos la clase. Previamente hay que indicar a ustedes que el examen lo vamos a hacer el 12 de diciembre. Ya, entonces, anoten bien, el segundo examen va a ser el 12 de diciembre de 2020. ¿Ya? Obviamente, hasta el 12, hoy día es 1, tenemos 11 días en los cuales vamos a repasar algunos temas que hemos llevado y obviamente si no hay muchas dudas, vamos a ver de avanzar algo. La clase de hoy día estaba previsto para que me hagan algunas consultas, si es que hay algunos temas que no han logrado captar completamente. Si no hubiera, podemos explicar un poco más el tema de curvas IDF y lo que se relaciona con ellas, el método racional para poder calcular crecidas. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Ya nomás que podemos empezar por ahí. Si no, lo que vamos a hacer es directamente a ver de recordar algunos temas de lo que es curvas IDF. El tema de este ya lo hemos tratado en algunas clases anteriores, pero lo que vamos a hacer ahora es afianzar más las explicaciones que ya habían recibido ustedes. Lo que sí preciso es mostrarles una hojita que ya la habíamos publicado, tal vez esta. A ver, es importante un poco ubicarse con temas muy puntuales. La diferencia entre intensidad de precipitación, precipitación total, y ambas están relacionadas a través de esta expresión que están viendo en la pizarra. Ya en el tema de hidrograma unitario habíamos tratado este tema, pero tienen que ir haciendo relacionamientos para poder ubicar mejor. A ver, tenemos por un lado esta expresión, la intensidad es igual a precipitación total caída entre el tiempo en el que ha caído esa precipitación. Si se fijan, esta misma expresión la hemos utilizado cuando hablábamos de la cuenca pequeña que podía ser reproducida a través de en laboratorio, de un recipiente en latón, sobre el cual se hacía llover al unísono durante un tiempo dado, se cerraba el suministro de agua y lo que se hacía era, simultáneamente a esto, se medía el caudal que salía por la salida, que estaba ubicado diametralmente opuesto a una de sus esquinas, ¿no es cierto? Y la gráfica que habíamos dibujado en esa ocasión nos mostraba de que si mantenemos la precipitación constante, hablando de la intensidad de precipitación constante en el tiempo, el momento que la última gota hidráulicamente más alejada de la salida llegaba a la salida misma, era señal de que en ese instante la totalidad de la cuenca estaba aportando en la salida, y en consecuencia, si la intensidad de precipitación se mantenía constante, una vez que se alcanzaba ese valor pico, este permanecía constante y el caudal permanecía constante en el tiempo, una línea horizontal, hasta el momento en que se cerraba el grifo, y en ese momento el caudal que está siendo registrado a la salida de la cuenca empezaba a disminuir y todavía le tomaba un tiempo igual al tiempo de concentración de la cuenca para llegar a cero.
En ese tema habíamos visto que para cuando necesitamos calcular la lámina de agua, el equivalente de lámina de agua del total de precipitación que ha recibido la cuenca en ese tiempo de 2 horas, por ejemplo, necesitábamos multiplicar base por altura de ese rectángulo, donde la base era tiempo y la altura era intensidad. Y esa expresión la ven acá en la pizarra, ¿no ven? La precipitación es la columna de agua total que al final del periodo T es calculado, ¿no es cierto? Y la intensidad será obviamente ese valor precipitación dividido entre tiempo. Tiene una dimensión de velocidad, ¿no es cierto? La velocidad con la que llueve. Intensidad de precipitación en milímetros por hora. A partir de acá se habla también de que las intensidades, además, podríamos calcularlas en base a mediciones que se han realizado en un pluviógrafo ubicado en la cuenca, y en todo caso podría servir para poder hacer algunas prácticas. A ver, veamos esta tabla. Esta es en realidad la práctica sobre curvas IDF que ya está colgada en el Classroom. Y lo que vamos a hacer en esta clase es un poco detenernos alrededor de las instrucciones que se da en esta práctica. Esta práctica obviamente es una práctica que obligadamente tienen que entregarla, les va a dar posibilidad de ingresar al examen. No tiene peso en la nota en todo caso, como las otras dos que ya hemos subido al Classroom. En realidad, todo parte de la consideración de esta tablita en la que se tienen intensidades medidas. A ver, si quieren, a ver, leamos qué es lo que dice, qué es lo que tienen que hacer. En base a los valores observados de esta tabla, y fíjense estas tablas, esta tabla presenta para 11 años, que va desde el 73 hasta el 93, presenta en cada columna la intensidad máxima registrada al interior de ese año. Por ejemplo, si nos referimos al primer valor, 37, por ejemplo, ese valor 37 milímetros por hora es la intensidad más grande que ha sucedido durante el año 1973, durante media hora. O sea, tenemos que recorrer el tiempo cada 30 minutos, es decir, cada media hora, y en esa media hora calcular la intensidad que se ha producido. Si empiezo a las 0 horas del 1 de enero del año 1973, por ejemplo, entonces entre 0 horas de la mañana y 0 horas 30, es media hora, puedo, por ejemplo, directamente calcular para ese día la cantidad de precipitación que ha registrado el pluviógrafo, y esta cantidad expresada en milímetros tengo que dividir entre 0.5. Y el resultado va a salir 37, siempre y cuando este 37 resulte el valor más grande ocurrido en todo ese año. Quiere decir que tengo que hacer un recorrido en el tiempo de todo ese año para estar seguro de que estoy considerando la intensidad más grande que ha sucedido durante media hora. Obviamente el valor 37 ahorita no sabemos qué media hora al interior del 1973 ha sucedido. Solamente que lo único que está claro es que los 30 minutos durante 1973, los 30 minutos en que más ha llovido, resulta que tiene una intensidad de 37 milímetros por hora, y puede haber ocurrido el 4 de marzo a partir de las 5 y 5 de la madrugada, de 5 y 5 de la madrugada hasta 5:35. Esos 30 minutos podríamos decir que es el valor más grande que ha sucedido en ese lugar donde estamos haciendo el procesamiento de datos.
Ahora, se darán cuenta ustedes de que al interior de 1973 hay 365 días, por supuesto, y durante todo ese tiempo tenemos mediciones que obtenemos bajar de un pluviógrafo y supongamos que ese pluviógrafo ha sido dejado ahí, establecido ahí para que vayas registrando lluvias cada 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de las 0 horas de la madrugada del 1 de enero de 1973, a partir de ese momento contamos con valorcitos que cada uno de ellos representan 10 minutos. Los 10 primeros minutos del año 73 tenemos un valor. Los 10 siguientes minutos de ese mismo año tenemos otro valor, los siguientes 10 minutos y así hasta el final de año. Ahora fíjense, es una secuencia de números muy grande, cada 10 minutos todo un año. Y al interior de esa serie lo que yo puedo hacer es ir recorriendo, ¿no? Entre el minuto 0 y el minuto 30, ¿cuánto ha llovido? Luego, entre el minuto 10 y el minuto 40, ¿cuánto ha llovido? Luego, entre el minuto 20 y el minuto 60, ¿cuánto ha llovido? O sea, cada media hora voy recorriendo, traslapando obviamente, y voy a obtener ya no sé ahorita cuántos datos, ¿no es cierto? Podría decirles a ustedes como pregunta, ¿no? Un pluviógrafo que registra precipitación cada 10 minutos. La pregunta a ustedes sería, ¿cuántos valores tengo al interior del año? Entonces, tengo que saber que si hago cada 10 minutos, en una hora tengo 6 valores, ¿no ve? En 24 horas voy a tener 6 por 24. Y en 365 voy a tener 6 por 24 por 365 valores, y todos ellos representan 10 minutos de lluvia. Y en base a esa serie larga de datos, yo voy a ir recorriendo de media hora en media hora, es decir, de 30 minutos en 30 minutos. Entonces, muchos valores, todos los valores van a estar traslapados 3 veces. El que empieza a las 0, el que empieza a las 10 y el que empieza a las 20, el que empieza a las 30, el que empieza a las 40, etcétera, ¿no ve? Entonces, de todos esos valores voy a identificar el valor más grande, y ese valor más grande todavía tengo que dividirlo entre media hora para obtener intensidad expresada en milímetros por hora, ¿no es cierto? Porque lo que el pluviógrafo nos proporciona como datos registrados son esos valores, columnas de agua expresadas en milímetros. Espero que eso esté claro para ustedes, porque en el examen, si hay alguna pregunta teórica, tienen que poder ubicarse cómo sucede esto de identificar los 30 minutos en que a más ha llovido al interior de todo el año, ¿no es cierto? Bueno, eso sucede para cada año, ¿no? El año 73. Primero me voy a anclar, si el término vale, en media hora, ¿no ven? El año 73, durante media hora, en algún instante, ha llovido máximo un valor que está ubicado en el 3 de marzo, qué sé yo, a una cierta hora, y es de 37, y corresponde a 37 milímetros por hora. El siguiente año hago exactamente lo mismo, y de esa manera yo recorro son 21 años, ¿no? Desde el 73 al 93 son 21 años. Recorro los 21 años y obtengo para cada año un valor que significa la intensidad máxima durante todo ese año que ha sido registrado con el pluviógrafo en media hora, etc. Entonces, de esa manera yo tengo 21 valores y cada uno de ellos es el máximo para cada año. Cuando hago eso, después termino y me voy a la duración de lluvia de una hora, ¿no es cierto? En una hora vuelvo a hacer lo mismo. Y de esta forma yo voy haciendo el mismo recorrido de la información de que dispongo. Y, por ejemplo, yo decido identificar duraciones de lluvia de media hora, una hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas, ¿no es cierto? Podría ser de que hay autores que digan, no, yo también quiero saber la duración, para duraciones de lluvia de 2 horas y media, no es cuestión más subjetiva ya eso. Entonces, como quiera que estos valores son valores extremos, obviamente que si yo quiero ajustar una función de densidad a estos valores, tengo que identificar una función que se adecue bien a datos extremos, y todo el mundo ya sabe que la ley de Gumbel es una buena ley para ello.
Eh, entonces voy a utilizar la ley de Gumbel para procesar todos estos 21 valores, ¿no es cierto? Y con la ley de Gumbel yo voy a obtener un valor referido, por ejemplo, a un periodo de retorno de 10 años, ¿no? Acá abajo tendría entonces la intensidad para un periodo de retorno de 10 años. El mismo procedimiento aplica a todas las otras columnas. Y en consecuencia acá yo voy a tener valores de intensidad válidos para un periodo de retorno de 10 años. Como tengo una duración, dos duraciones, tres duraciones, 4, 5, 6, 7, 8, 9 duraciones. Entonces, para cada una de esas 9 columnas, yo coloco acá abajito la intensidad válida para un periodo de retorno de 10 años. Acá coloco lo mismo, la intensidad válida para un periodo de retorno de 10 años. Intensidad que resulta para un periodo de retorno de 10 años, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué 10 años? Porque me están dando acá la instrucción de que las curvas IDF las voy a calcular para esos periodos de retorno. 10 años, 50 años, 100 años, 1000 años. Solamente estoy calculando los de 10 años. Después voy a calcular las intensidades válidas para un periodo de retorno de 50 años, ¿no ve? Para la primera columna, que corresponde a una duración de lluvia de media hora. Para la segunda columna hago lo mismo, intensidad válida para un periodo de retorno de 50 años, etcétera. Y después, como me piden también 100 años y 1000 años, otra vez acá voy a poner la intensidad válida para 100 años, ¿no ven? Y acá la intensidad válida para también el siguiente valor de 100 que nos piden es de 1000 años. Entonces voy a poner acá el valor que resulte aplicando Gumbel a la primera columna para un periodo de retorno de 1000 años, ¿no es cierto? Y de esa manera yo obtengo para cada columna, obtengo los valores, los 4 valores de los 4 correspondientes periodos de retorno. ¿No ve? Eso es para la primera columna. Para la segunda columna también obtendré lo propio. ¿No ve? Para la tercera columna lo propio, etcétera. Esa partecita ustedes ya la conocen, ya saben cómo ajustar. Entonces simplemente estoy haciendo el procesamiento necesario para poder responder a las preguntas que me hacen. Obviamente, si se fijan acá, la primera pregunta decía aquí, ajustar cada una de las 9 columnas a la ley de Gumbel. Determinar con esa ley las intensidades para cada duración y para cada periodo de retorno requerido. Me han dado 4 periodos de retorno, entonces para la duración de media hora, que es la primera columna, obtengo todos estos valores. Por ejemplo, el valor I1000 es la intensidad que tiene un periodo de retorno de 1000 años de lluvia para una duración de media hora. Entonces, se dan cuenta, en base a los 21 años observados, he concluido que la intensidad milenaria es este valor. La intensidad de 100 años para esa misma duración de lluvia, esto, etc. Una vez que logro hacer esto, lo que hago es, me voy a una otra, a ver, a ver si tengo eso por acá. Creo que se me ha perdido ahorita, pero lo vamos a recuperar. Ya. Una vez que ya tengo eso, tengo que simplemente continuar con el procesamiento. ¿Y cómo logro hacer ese procesamiento? Espero que acá haya algo que nos sirva. Ya. Fíjense, hemos dicho que son 9 duraciones diferentes que estoy considerando para fines de cálculo. Esas 9 duraciones son media hora, una hora y media, van 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá están las 9 duraciones. Se dan cuenta que estas duraciones que las estoy afichando acá en la pizarra ya están colocadas verticalmente. Lo que estaba antes colocada en forma horizontal, ahora estoy colocando en forma vertical.
A ver, ¿qué más necesitamos? Ya, fíjense, acá tenemos las 9 duraciones que van de 0,5 hasta 12, ¿no ven? Entonces, 9 duraciones, esas mismas 9 duraciones las tengo acá. Y obviamente que para cada una de estas columnas, habíamos dicho acá, yo ya estaba calculando la intensidad de 10 años, la de 100 años, la de 500 años, la de 1000 años. Y esas intensidades las puedo colocar acá. Fíjense que solamente voy a trabajar ahora con las intensidades decenales, I10, fíjense. Entonces, estos son los valores que acabo de obtener con la ley de Gumbel en base a las 11 columnas y para cada una de las 9 duraciones. La idea es que después yo con estos valores que están acá en, a ver, tal vez vale la pena otra vez transportar esto a una figura en la que se puede hacer, ya, fíjense, acá si se fijan tengo las 9 duraciones, 9 pares de datos, y esos pares de datos obviamente que los tengo ya identificados acá abajo. Fíjense, son X y Y, una columna X y Y, pares de datos, 9 pares de datos que los grafico acá. La intensidad de 10 años, intensidad decenal, todos estos valores son decenales, con su respectiva duración, que va de media hora a 1 hora, 1 hora y media, hasta llegar a 12 horas. Entonces tengo acá una nube de puntos conformada por 9 crucecitas que acá están como puntos realmente, y a eso le llamo datos muestrales. Y lo que yo hago entonces es identificar una curva que reemplace a esa nube de puntos, ¿no es cierto? Y esa curva que estoy viendo que puede reemplazarla tiene que ser obviamente la curva que más se adecue a esos valores. Un momento, voy a enchufar mi... se trata de reemplazar esa nube de 9 puntos por una curva. Y la curva que se les está proporcionando a ustedes, que se les está indicando, es la curva que está mostrada ahí a través de esa expresión, y es igual a sobre D más B. Ya, entonces, decía yo, estos 9 pares de datos, duración versus intensidad decenal, están acá. Duración, intensidad decenal. Las 9 crucecitas, nube de puntos, siempre se disponen de manera exponencial decreciente, le llaman, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que identificar una curva, la que mejor reemplace, representa a esos puntos, ¿no es cierto? Y la ecuación de esta curva es esta de acá. A ver. La ecuación de esa curva entonces está claramente acá. En esta ecuación, si se fijan, hay dos variables y dos, perdón, dos coeficientes de regresión, se llaman, ¿no ve? Intensidad está en el eje Y, el eje vertical, la intensidad depende del eje horizontal. Intensidad y duración de D mayúscula. Y los otros dos, A y B, son parámetros del modelo, o sea, los coeficientes de regresión. Entonces, en realidad, si tuvieran ustedes que hacer esto en forma mucho más detallada, como parte de un trabajo de investigación, tendría que identificar no solamente esta curva, ver muchas curvas que intenten reproducir esta tendencia de los 9 puntos, y entre todas ellas compararlas y elegir la que menos se equivoca. Ese temita ya lo saben ustedes, ¿no? En el tema de correlación lineal, la forma de
lograrlo es muy fácil porque si aplicamos, mínimos cuadrados, fácilmente sabemos qué curva es la más adecuada. A ver, si tienen, por ejemplo, su calculadora solamente 4 curvas, lineal, exponencial, potencial, logarítmica, por decir algo, aplicarían esas 4 curvas utilizando datos de entrada, esta columna de 9 pares de datos, ¿no es cierto? Y la calculadora les va a devolver la ecuación de cada una de esas 4 curvas, incluyendo la recta. Y cuando comparen ustedes entre esas 4 curvas, tienen que elegir la que más se adecua a esa tendencia de los puntos, es decir, la que menos errores ocasiona. Ya sabían todo el mundo de que esos errores puedo, por ejemplo, en esta línea decreciente de color rojo, los errores los mido verticalmente desde cada punto verticalmente hasta la línea roja. Ese será un error positivo. Del primero será un error negativo. De este hay otra distancia también desde el punto hasta la línea, verticalmente hablando. Otra vez esos puros errores, ¿no es cierto? En la medida en que es la sumatoria del cuadrado de esos errores de subte mínima, será que esa curva se está equivocando menos. Pero obviamente cuando usan mínimos cuadrados, no hacen ese trabajo que más se adecua a un método de ensayo y error. Lo que hacen con mínimos cuadrados que les proporciona la calculadora, introducen los 9 pares de datos y con la calculadora intentan obtener 4 diferentes ecuaciones que reemplazan a esa nube de puntos, y estas 4 diferentes ecuaciones vienen con su propio coeficiente de correlación R cuadrado, y comparando los 4 coeficientes de correlación R cuadrado, aquel que se aproxima más a 1 es la mejor curva, ¿no es cierto? Esa sería la forma de identificar cuál es la mejor curva. Pero en el ejercicio que estamos haciendo, no hacemos tanto barullo. Lo que hacemos es, yo les digo, simplemente adecúen esta curva y nada más. No les estoy diciendo que comparen con otras más para identificar entre todas ellas la mejor. Simplemente decimos, esta es una curva que normalmente se adecua bien a este tipo de datos y ustedes tienen que ajustar esa curva a estos datos y esa curva va a resultar válida para un periodo de retorno de 10 años, ¿no es cierto? 10 años. ¿Ya? Ahora, cuando en lugar de considerar acá los valores decenales, yo considero los valores que tienen un periodo de retorno diferente. Por ejemplo, considero las intensidades milenales. Eso quiere decir que tengo que considerar todos estos valores horizontalmente hablando. Cada uno de ellos es I1000, 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 todos son I1000, 9 veces, porque son 9 duraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 duraciones, 9 intensidades milenales, y la diferencia entre ellas es que la primera se refiere a la intensidad milenal de lluvias que tienen duración media hora. La siguiente es la intensidad milenal de lluvias que tienen una duración 1 hora, hasta llegar a este último valor, que ese valor es válido para duraciones de 12 horas, pero continúa siendo milenal. Entonces, todos estos valores milenales, horizontalmente hablando, los voy a considerar ahora en lugar de estos otros que estaban acá, porque todos estos de acá son decenales, ¿no es cierto? Y al hacer eso, lo que yo tengo entonces es, en esta columna, lo que voy a hacer es simplemente ya no colocar el valor decenal, sino el valor milenal. Entonces el valor milenal lo voy a mantener ahí. Y nuevamente voy a graficar en el eje intensidad milenal versus duración de la lluvia, y son diferentes duraciones, desde media hora hasta 12 horas, ¿no ve? Voy a obtener otra vez otra nube de puntos, que obviamente todos ellos van a ser más altos en la intensidad, porque es milenal. Milenal son valores del diluvio, ¿no ve? Entonces, para la media hora de duración, el primer valor, el valor mineral va a estar por aquí arriba seguro, ¿no ven? Para la siguiente duración va a estar ahí arriba. Para la siguiente duración va a estar más arriba, qué sé yo.
todos los 9 datos muestrales van a resultar estando verticalmente hablando más arriba que los azules. Y a partir de ello nuevamente debo volver a ajustar esta misma curva. Obviamente que dentro de esta curva el valor de A y B, coeficientes de regresión, van a resultar diferentes. Y una vez que logro eso, hallar A y B, pero esta vez para los valores milenales, esa ecuación la voy a graficar acá y me va a salir más o menos esa curva. Y esa curva es válida para 1000 años o 100 años, lo que estoy considerando. Etcétera. Como en la instrucción me dicen haga eso para duraciones que van de 10, para periodos de torno 10 años, 550 años, 100 años, 1000 años. Yo acá puedo también decir para 10.000 años y para 200 años y para 25 años, ¿no es cierto? En la práctica estamos requiriendo de ustedes que solamente identifiquen 4 curvas, cada una de ellas, para 4 diferentes periodos de retorno. Esos 4 diferentes periodos de retorno son 10 años, 50 años, 100 años, 1000 años. Y si se dan cuenta, esta es la curva que estamos intentando ajustar. Una vez que logren hallar ustedes los valores A y B para un periodo de retorno, entonces el problema está resuelto. Y al final lo que se espera de ustedes son que muestren tanto gráficamente como a través de una ecuación, 4 diferentes curvas. Y la próxima curva será la más alta y obviamente es la curva de 1000 años, ¿no es cierto? Entonces, al conjunto de estas 4 curvas que acaban ustedes de producir de la manera en que les estoy indicando, a esas 4 curvas dibujadas de esa forma se les llama curvas intensidad, duración y frecuencia. La intensidad está en el eje vertical, la duración es la duración de la lluvia, y la frecuencia se refiere a la frecuencia de aparición de esos eventos, frecuencia de ser alcanzado o excedido, con otras palabras, al periodo de retorno o a la probabilidad de excedencia. En realidad yo siempre decía, en lugar de nombrarlas IDF, deberíamos nombrarlas IDT, ¿no es cierto? Es más fácil IDT. Y de intensidad, duración, periodo de retorno. ¿Ya? Eso es lo que son las curvas intensidad, duración y frecuencia. Lo que ahora quiero que hagan, porque me están solamente siguiendo, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Nada, siempre. La pregunta es de la próxima uno del programa unitario. ¿Puede explicar de nuevo cómo se grafica el programa real? Ya estamos fregados con mi amigo Ángel Alexander Guzmán. 2038, pucha. Ya hiciste la pregunta hace rato cuando hablaba yo de eso. Previamente, entonces, te voy a explicar eso, pero antes de ello, terminaré de explicarles qué es lo que quiero que hagan de aquí en adelante hasta terminar esta clase. Como están muy calladitos y soy yo el único que habla, entonces también quiero que trabajen ustedes. ¿Cómo determinamos los coeficientes de regresión de esta expresión, por ejemplo, para 10 años? ¿No? Porque hay 4 diferentes expresiones para las 4 diferentes periodos de retorno. Si se fijan, esta expresión I es igual a dividido entre duración más B, tiene que, no viene incluida en una calculadora. Decíamos que la calculadora de ustedes trae regresión lineal, exponencial, potencial, logarítmica, ¿no ve? Esas nomás trae, unas cuantas directamente. Pero esta expresión que está aquí en rojo no trae ninguna calculadora, tampoco Excel. Entonces, la forma de solucionar ese tema para nosotros es que previamente debemos linearizar esta expresión, ¿ya? Tienen que poder linearizar y para ello tienen que acordarse de su álgebra, porque seguramente lo han visto antes, en colegio incluso han debido ver esta cuestión de linearizar. Linearizar.
Entonces, lo que quiero que hagan ahorita ustedes, mientras yo le explico a la persona que me ha dicho ahorita en el chat, quiero que ustedes linearicen esta curva, ¿ya? ¿Qué quiere decir linearizar? Ejercer alguna acción sobre esa fórmula, algebraicamente, para lograr arribar a una expresión que se parezca a una línea recta. ¿Qué es una recta? Línea recta es Y es igual a más B por X. Tienen que llegar a transformar esto en opción. Esta forma de pueden hacer eso, ya han linearizado. ¿Y por qué nos hace falta linearizar? Porque su calculadora, la que tienen ustedes, fácilmente resuelve este problema, ¿no? Y A más BX, meten los 9 pares de datos en la calculadora y al final la calculadora les devuelve cuánto es A, cuánto es B y además les devuelve E de cuadrado. Entonces, toda calculadora tiene esa regresión lineal. Entonces, si yo logro transformar esta expresión en esta de aquí abajo, entonces esta de aquí abajo es nomás la que voy a introducir en la calculadora para lograr obtener A y B. ¿Está claro entonces qué es lo que quiero que hagan ustedes? Empiecen a trabajar, por favor, porque a partir de acá hasta el final de la clase quiero que hagan eso. Mientras tanto, yo voy a explicarle a nuestro amigo, no sé qué pregunta tiene acá. Uy. Por si acaso, esta misma práctica ya está subida en el Classroom. A ver, Ángel Alexander dice la pregunta 7 de la práctica 1 de hidrograma unitario. ¡Wow! ¿Cómo se grafica el hidrograma real? Uy, eso es bastante larga la pregunta, pero hagamos el intento. Lo que no sé, ¿dónde se encuentra la práctica 1? Alexander, tú me dices, ¿está en el Classroom? Sí, buenas noches, Inge. Sí, está en el Classroom. Ahí, Donde dice trabajos, ahí creo que voy a la práctica 1, la pregunta entrando 7. al Classroom. A ver, entonces ya se han copiado esta expresión, Sí. esta ecuación todo el mundo, porque ahorita vamos a entrar a Classroom y lo va a tapar, ¿no es cierto? Tienen que poder ya nomás copiarse esta expresión y de esa expresión producir otra que parezca esta de aquí abajo. Y ya, entonces voy a entrar en el Classroom, práctica 1, pregunta 7. Esta de acá, me imagino, práctica presentar obligatorio o la anterior. Sí, es esa, la práctica presentar obligatorio, es esa. ¿Cómo se grafica el hidrograma de esto? Ajá, a ver. Sí, se podría hacer, aunque no para ver, digamos, cómo se hace. A ver, cuando tú ya tienes, fíjate que este hiatograma de abajo, lo puedes dividir en dos bloques, ¿no ven? Un bloque que tiene 15 minutos y el otro que tiene también 15 minutos. Entonces, ambos tienen una duración de 15 minutos. Dos bloques, ¿no ve? Este va a ser uno y el otro va a ser el otro. Pucha, medio chanfle está mi dibujo. El otro bloque va a ser este. El verde, el verde y el primero era, darémosle un color azul. Eso se comprende, ¿no es cierto? Estás dividiendo el diatograma, la tormenta, en dos bloques. Ambos tienen 15 minutos. El primero tiene 5.8 milímetros por hora y el segundo tiene 7.8 milímetros por hora. Ahora, espero que tú ya sepas cómo producir el hidrograma. Y ya. El hidrograma
del primer bloque lluvioso color azul. Y para eso obviamente has tenido que recurrir, me imagino, al hidrograma en S, ¿no ves? Una vez que ya tienes el hidrograma de ambos, este va a empezar algo así, pucha. Vamos a ver. El hidrograma correspondiente al bloque verde es ese. Y el hidrograma que corresponde al bloque azul, obviamente va a empezar más antes, ¿no ve? Y no sé cómo continuará esto, por ejemplo, algo así. Ya, a esto que vemos en la pizarra, has tenido que haber llegado con los métodos que ya hemos explicado, ¿no ve? Lo que resta ahora es simplemente sumar las coordenadas del hidrograma en color azul a las coordenadas verticales del hidrograma azul a las coordenadas verticales del hidrograma verde, ¿no es cierto? Si te fijas, en este sitio no hay nada que sumar. En este trámite no hay nada que sumar, solamente el azul es el que está vigente ahí. Cuando quiero hallar o sea, este es el punto que acabo de obtener del hidrograma finalmente producido por esa tormenta que tiene 30 minutos de duración. Cuando me ubico en este sitio, por ejemplo acá, en ese sitio, la coordenada del azul es exactamente de la misma altura que la coordenada de la verde. Cuando sumo los dos, esta distancia que ya está graficada acá color ladrillo, la coloco hacia arriba también. Llega hasta ahí. Consecuencia, ahí viene mi otra crucita. La crucecita ya me indica el hidrograma final que estoy buscando, producto de la suma de ambos. Cuando me ubico en esta otra vertical, hay que sumar por un lado el hidrograma azul, la coordenada vertical azul, más la coordenada vertical verde. Y el resultado colocarle acá arriba. Entonces, esta altura del azul la traspaso aquí arriba, que llega ahí más o menos, y tengo ahí el siguiente, la siguiente crucecita. Y si me voy a esta última parte donde lo único que se puede sumar viniendo de la derecha a izquierda es el mismo verde. En consecuencia, la crucecita que es parte de el hidrograma finalísimo es esta crucecita. Entonces tengo que borrar esto de que arriba porque no me gusta. Uy. Entonces, de nuevo veremos espero que sea este. Acá. Uy, otro color, pero no importa. Espero que sea este. Ya, no importa. Entonces, el hidrograma finalísimo va a ser entonces, lo haremos en color rojo. El hidrograma finalísimo va a ser esto, y de aquí va a ir a esa cruz, de ahí va a venir a la próxima cruz, de aquí a la próxima cruz, y de acá a la derecha se va a confundir con el verde. Entonces, en rojo tendría la suma del azul más el verde. Obviamente, lo que estoy mostrando en la pizarra es algo gráfico, ¿no ve? En realidad, todas estas alturas verticales tienen su valor al milímetro, porque eso sí, pueden calcular ustedes haciendo uso de semejanza de triángulos. Tienen que darse modos, no hay otra. En estos sitios en los que se intersectan, por ejemplo, el hidrograma azul y el hidrograma verde, obviamente que en este sitio, ahí no hay donde perderse. Es simplemente duplicar esta distancia vertical y suma y colocarla hasta ahí. En este otro sitio del quiebre también hay que sumar esta coordenada vertical
y colocarla acá arriba. Entonces, de esa forma logran ustedes obtener el hidrograma que proviene de la suma del verde y el azul. Espero que con esto he comprendido. La pregunta sería, ¿y cómo un programa computacional resuelve este tema? El programa matemático para resolver esto simplemente va tomando, por ejemplo, delta test de 15 minutos, cada 15 minutos. ¿No? Arma su matriz de ecuaciones y las va sumando. Le llaman método de convolución. Es algo que no estamos llevando. No creo que tenga sentido porque lo más importante ahorita es poder mostrarles a ustedes cómo es que funciona esto. Después, obviamente en el pasado, cuando les daba este tema a los alumnos, algunos me decían, ¿y cómo es las ecuaciones de convolución y convolución? Y yo les presenté un poquito han averiguado en internet y han podido aplicar esas ecuaciones y han logrado aplicarle, por ejemplo, a esta práctica que estamos viendo en la pizarra y han sacado el mismo resultado. Entonces, la forma de trabajar que tienen los programas matemáticos es simplemente usar esas ecuaciones de convolución, que en realidad cuando uno se adentra en ello, no es muy difícil de comprender, pero si comprenden la parte conceptual, porque de eso se trata, porque al final, si ustedes agarran un programa bajado de internet, pueden aplicarlo y obviamente van a obtener resultados, pero la intención de nuestra clase, porque es primera vez que llevan hidrología ustedes, la intención es que tengan una idea de cómo funcionan esos programas, de dónde vienen, porque después de aquí en adelante la elaboración de métodos matemáticos que me puedan producir todo esto que a mano estoy logrando producir es otro tema, ¿no? Pero lo importante es la parte conceptual. Bueno, espero que con eso esté comprendido. No sé si hay más preguntas. Sí, gracias. Todo en orden entonces, menos mal. Entonces, lo que tienen que hacer es, apenas produzcan una ecuación lineal, me dicen, se ganan 3 puntos, y obviamente esta práctica que estamos mostrando el día de hoy ya está colgada en Classroom, y lo que tienen que hacer es resolverla y subirla a Classroom, y eso es un requisito que han cumplido para lograr entrar al examen. Habíamos dicho que no tiene nota estas prácticas. Lo que sí tiene nota es la práctica que los auxiliares les están dando a ustedes y obviamente el examen que vamos a dar. Y después vamos a ver de unir esos dos resultados, los auxiliares y el del examen. Y en principio ya habíamos quedado que la práctica de los auxiliares tiene un peso de 40% y el examen tiene un peso de 60%. Y de ahí sale la nota. Y ya lo hemos dicho, el examen va a ser en principio el 12 de diciembre, sábado 12 de diciembre. Exacto, sábado 12 de diciembre. Bueno, entonces continúen resolviendo apenas alguien tenga
Bueno, hay solo una persona que me ha podido enviar el resultado, lo voy a controlar y si está bien le voy a dar 3 puntos. ¿Hay alguien más que tiene algo que decir? Porque ya tenemos que irnos. Buenas noches, ingeniero. Le habla Brandon. Brandon, adelante. Y creo que mi compañero, cuando le hizo la pregunta del hidrograma real, en este pequeño esquema que nos mostró, faltaría sumar el caudal base, ¿no es cierto? Ahora, entiendo que es A ver, solo que espero que todavía esté por acá, pues. Sí. A ver, el tema es que si se trata de la misma cuenca, uno puede asumir que en ese sitio, en ese mismo día, se cuenta con un caudal base. Obviamente ese caudal base hay que añadirlo. En absoluta justicia hay que añadir el caudal base. Lo que pasa es que este tipo de temas, cuando aplicamos a crecidas que tienen un periodo de retorno grande, el caudal base comparado con el pico que produce una crecida enorme es insignificante, entonces no es tan grave dejarlo. Pero en rigor sí había que añadirle a todas las coordenadas verticales del hidrograma resultante ese caudal base. Sí, así sería la respuesta. Está bien, Inge, gracias. Sí, por eso le comentaba, ¿no? Porque le había preguntado sobre el hidrograma total. Lo que estaba faltando para todos era, en relación a la segunda pregunta, aquella ecuación que me permite de un tirón establecer la intensidad en función de las dos otras variables. Entonces tendríamos la intensidad acá, que es la que depende de los otros. Ya, esta sería la intensidad que tenemos que calcular la condición de saber cuál periodo de torno desea la persona y a condición de saber la duración de la lluvia, ¿no es cierto? Y para poder obtener A, B, C, los 3 parámetros de esta expresión, obviamente hay que hacerlo por 2 formas. Una, se puede utilizar Excel. 2, pueden hacer ustedes mismos usando determinantes. Hay muchas personas que resuelven eso usando determinantes, pero previamente, al igual que lo que acabamos de hacer con la otra expresión, hay que transformar esta expresión de arriba en una expresión como esta, donde Y puede ser algo que involucre a la intensidad, ¿no es cierto? Después tenemos Y va a ser algo que involucre a la intensidad. X y Z podría ser el valor que involucre al periodo de retorno y obviamente este Z tiene que involucrar a la duración de la lluvia. Obviamente no va a aparecer ahí directamente D ni acá directamente T, ¿no es cierto? Tiene que ser alguna expresión que resulte de haber linearizado esta expresión. O sea, esta expresión tienen que linearizar, no queda otra. Y para linearizarla pueden darse modos de cómo hacer, ¿no es cierto? Eso sería entonces, si logran linearizar de la primera expresión, entonces esta segunda tiene que continuar también haciendo algo parecido para lograr obtener una expresión parecida a esta expresión de acá,
la de abajo. Y una vez que logran eso, ya es más fácil aplicar determinantes para obtener los valores A, B, Z, una vez que ya está linearizado. Y esa misma expresión linearizada la encuentran en Excel, porque Excel esto continúa incluso, y es A más BX más C, Z más A, B, C, D, Y, D, W más, etcétera, ¿no? Pueden continuar hacia la derecha un montón. Es una expresión en la que un valor depende de varias otras variables, ¿no? Y puede ir esto hasta, hasta tener muchísimos términos, pero esta expresión de arriba, al linearizar, resulta algo parecido a esta que está acá abajo. Entonces eso también tienen que lograr linearizar en la casa. Bueno, dicho esto, espero que todo esté comprendido y yo los vería el próximo sábado. No olviden que el examen va a ser el sábado 12 que hemos ya indicado acá. Y bueno, las próximas clases, porque van a haber 2 clases más antes de ese examen, tal vez vale la pena que continuemos machacando sobre todos estos temas, de manera que lleguen al examen sabiendo cómo hacer las cosas. Bueno, que les vaya bien. Si no hay nada más, me despido acá y por favor no salgan, cuídense y denle un poco de tiempito a estos temas que estamos tratando en la clase. Ya, entonces que les vaya bien. Hasta luego. Me despido de ustedes.